Buenas noches, amados hermanos y amigos. Hoy, lunes 23 de enero, por la gracia de Dios, llegamos al estudio del penúltimo capítulo del libro de Números. El capítulo 35 nos enseña acerca del amor eterno con que Dios nos ha amado desde el principio de la creación y de su misericordia al proveer en el Antiguo Testamento ciudades de refugio que le serían dadas a los levitas para que los homicidas puedan huir allí en busca de seguridad. Esas ciudades de refugio representan en el Nuevo Testamento a Jesucristo como nuestro refugio, el único lugar seguro donde encontramos perdón de pecados y salvación para vida eterna. La designación de estas ciudades fue ordenada por Jehová a Moisés para que éste mandara a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad 48 ciudades, de las cuales 6 serían de refugio. Antes de comenzar con la lectura del capítulo 35, queremos pedirle al Señor Jesús que su Espíritu Santo nos guíe en el estudio de su palabra esta noche y nos dé corazones sensibles para escuchar su voz. Hermanos, les pido por favor me acompañen en la lectura del capítulo 35 de Números, que comienza así. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Para entender mejor, antes de continuar, nos detendremos en el significado de ejidos. Ejidos son tierras de uso común, utilizadas principalmente para pastoreo. Si nos centramos en la porción bíblica que estamos estudiando, diremos que lo más importante es que se indica que estas tierras no deben de ser consideradas propiedad individual, sino entregadas en usufructo a todos los levitas de la ciudad. Continuando con el verso 3 dice: Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Los levitas eran ministros, instructores espirituales que explicarían a los israelitas la ley de Dios. Se encargaban de todo lo relacionado al templo de Jerusalén, que comprende la adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas y otros. Se sostenían de los diezmos del pueblo, que además les proveía de casas, rebaños y pastizales. Hoy en día tenemos la responsabilidad de proveer para las necesidades de nuestros ministros y misioneros, para que ellos tengan libertad de abocarse por entero a la tarea que Dios les encomendó. Continuando con el verso 4. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Aparentemente, los 1000 codos de espacio del que se habla en el verso 4 debían permanecer como tierra común, mientras los 2000 codos del verso 5 podían dedicarse a los cultivos. En el verso 6, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. De las 48 ciudades dadas a los levitas por el pueblo, 6 de ellas eran ciudades de refugio. Estas estarían bajo la supervisión de los levitas, quienes ejercían también la obra de juicio, ya que serían los jueces más imparciales. Estas ciudades eran necesarias debido a que la costumbre antigua de justicia clamaba por venganza en la ocasión de muerte de un pariente o ser amado. Los levitas sostenían una audiencia preliminar afuera de las puertas, mientras el acusado era retenido en la ciudad hasta el momento de su juicio. Si el asesinato
había sido accidental, la persona permaneció en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Para ese entonces se le daría la libertad y podría comenzar una nueva vida sin preocuparse por el vengador. Continuando, el verso 7. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que daréis a la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Podemos decir que las ciudades de los sacerdotes y levitas no eran solo para acomodarlos, sino para ponerlos como maestros de las leyes de Dios en diversas partes del territorio, porque aunque el servicio del tabernáculo o del templo era en un solo lugar, la predicación de la palabra de Dios, la oración y la alabanza no quedaban limitadas a ese lugar. Las ciudades tendrían que ser dadas por cada tribu. Cada una reconocía de este modo su gratitud a Dios. Cada tribu tenía el beneficio de los levitas que habitaban en ellas para enseñarles el conocimiento del Señor. De este modo, no quedaban partes del país en tinieblas. El Evangelio hace provisión para que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, como dice Gálatas 6:6. En el verso 6 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio. Tendréis donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Aquí puntualizaremos que en este contexto se le llama homicida a aquel que mata sin premeditación, sin intención. Seguimos en el verso 12. Y os serán aquellas ciudades para refugio del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él le matará. Resaltaremos acá que se le llama vengador de la sangre al pariente más cercano de la víctima, a quien le correspondía la responsabilidad legal de ejecutar al victimario. Continuando en el verso 20. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Debemos decir aquí que el crimen premeditado demandaba un severo castigo, porque constituía una severa violación de la santidad de la vida y contaminaba la tierra donde moraba Dios junto al pueblo. En el verso 22, mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes.
Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. La congregación representaba la autoridad legal que podía juzgar el caso. Está implícito que el juicio se celebraba en el lugar donde vivía el victimario. Si éste era encontrado culpable de homicidio, se le devolvía a la ciudad de refugio hacia la cual había escapado. La muerte del sumo sacerdote no es una referencia arbitraria. La muerte debía ser expiada con muerte. Aparentemente, la muerte del sumo sacerdote reemplazaba la del homicida. Continuando con el verso 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muere el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Si cualquiera moría por un acto de violencia, por lo general se asumía que la persona había sido asesinada, pero el sospechoso del crimen no era acusado automáticamente como culpable. Las ciudades de refugio aseguraban al acusado que se haría justicia, pero si él dejaba la ciudad, entonces sería considerado culpable y podría ser matado por la parte vengadora. El pueblo no debía tolerar el pecado. Sin embargo, debía ser imparcial hacia el acusado para que él pudiera tener un juicio justo. Las ciudades de refugio representaban la preocupación y provisión de Dios de justicia. Es tan injusto pasar por alto malas acciones como concluir precipitadamente acerca de la culpabilidad de una persona. En Proverbios 17, en el verso 15, nos dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando alguien es acusado de haber hecho algo incorrecto, tomemos partido por la justicia, protejamos a los que no han sido hallados culpables y escuchemos con cuidado todas las versiones de la historia. Continuando con el verso 29, dice: estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra la persona que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muere el sumo sacerdote. Una indemnización monetaria no era compensación adecuada por la muerte de una persona. Las sentencias por crimen o por homicidio no podían ser anuladas por dinero. Continuando, en el verso 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Concluye así la lectura del capítulo 35 del libro de Números. Diremos que se demuestra claramente lo aborrecible del homicidio y se prevé el medio más efectivo para el castigo del homicida. El pariente más cercano del muerto podía, en casos notorios, buscar la venganza y ejecutarla
bajo el título de vengador de la sangre. No se distingue entre ira súbita y alevosía premeditada, siendo ambos delitos de homicidio. Se distingue entre atacar intencionalmente a alguien con un arma que probablemente le cause la muerte y un golpe casual. En este caso, solo la ciudad de refugio daba protección. El asesinato en todas sus formas contamina la tierra. Había 6 ciudades de refugio. A ellas podían huir los homicidas en busca de refugio y estar a salvo hasta que tuvieran un juicio justo. Si eran exonerados del cargo, eran protegidos del vengador de la sangre, pero tenían que seguir dentro de los límites de la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. De esta manera, se nos recuerda que la muerte del sumo sacerdote es el único medio por el cual son perdonados los pecados y puestos en libertad los pecadores. Así, amados hermanos, nosotros en este tiempo hemos alcanzado perdón de pecados y salvación para vida eterna en el sacrificio que hizo nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, muriendo en la cruz. Siendo Él inocente, tomó nuestro lugar. Él no merecía esa muerte. La merecemos cada uno de nosotros que pecamos contra Él. Pero en su infinito amor y su gran misericordia, Él tomó ese lugar y nos perdona, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón. En este capítulo 35 de Números, vemos claramente que el homicida tenía la oportunidad de refugiarse y defenderse en las ciudades de refugio donde estarían los levitas, lo que nos habla del amor, la misericordia y la compasión de Dios por la humanidad. El Creador que conoce la naturaleza pecaminosa del hombre y no quiere que ninguno se pierda. Él provee desde entonces un lugar para refugiarse, y esto aplica ahora a nuestras vidas. Bajo sus mandamientos tenemos que ser juzgados antes que se dé un veredicto final, culpable o inocente. Y de hecho somos culpables, porque siempre he pecado en nuestra vida. Si no pecamos de obra, lo hacemos por omisión, de pensamiento. En cualquier momento nuestros pies resbalan y pecamos contra el Señor. Hacemos aquello que no queremos. Pero por su misericordia podemos ser absueltos por la gracia de Cristo. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo justo es que muramos por nuestros pecados. En el Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el comienzo nuestra naturaleza es pecaminosa, hermanos. Cometemos faltas, pecados constantemente y lo justo sería que muramos por nuestros pecados. Pero Dios ha provisto una solución. Las ciudades de refugio que hemos estudiado hoy representan la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Gracias a su infinito amor y misericordia, podemos refugiarnos en Cristo. Podemos salir absueltos de nuestros pecados. No importa qué tan grandes sean estos. Si realmente nos arrepentimos de corazón y reconocemos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, el Señor nos perdona. Abogados tenemos delante del Señor. Jesucristo es nuestro abogado. Vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Nos encontramos diariamente propensos a cometer el mal, a pecar. Gracias a Dios, cada día podemos elegir refugiarnos en Jesucristo, que es la única manera de mantenernos seguros acá en la tierra, mientras Él viene por segunda vez o nos llame a su presencia. Las ciudades de refugio representan un anticipo de lo que Cristo significa para nosotros. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Así que, hermanos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amados hermanos y amigos que me escuchan, hoy es el día que hizo Jesús para hablar a tu corazón y al mío, para decirnos que Él es
nuestra ciudad de refugio. Allí tú y yo seremos cubiertos por su sangre, derramada en la cruz para perdonar nuestros pecados. En Cristo somos cubiertos por sus méritos y justicia para vida eterna. Amados hermanos, mantengámonos firmes, sin fluctuar, en nuestro refugio que es Jesucristo, así como está escrito en Hebreos capítulo 10, en los versos del 19 al 24. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amadísimos hermanos y hermanas, nos despedimos dándole gracias al Señor Jesucristo por su infinito e inmerecido amor. Él no nos ha dejado ni abandonado. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el Salmo 90 nos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y así es, hermanos. Podemos decir amén y amén. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor nos da cada día, cada mañana, la oportunidad de escudriñar nuestros caminos y volver a Él y refugiarnos en Él. El único lugar en que podemos estar seguros, a salvo. Y esto es gracias a su infinito amor y misericordia. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. El Señor les bendiga, amados hermanos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Nuestro Dios, por la bondad de Jehová no hemos sido